Muy buenas noches, hermanos. Un gusto, un placer saludarlos por este medio, deseando de todo corazón que se encuentren bien. Esta noche queremos siempre compartir con ustedes la palabra del Señor desde aquí, desde la casa del Señor, y quisiéramos empezar con palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, mis hermanos y yo, donde quiera que ellos estén, para pedirte, Señor, que nos ayudes en esta noche, que nos ayudes a poder obtener una nueva revelación, un consejo, una palabra, un pensamiento nuevo, Señor, que nos haga mejor, que nos haga, Señor, parecernos un poquito más a ti. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, perdón por nuestras faltas, presentando nuestras vidas delante de ti, para que tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, que nuestro corazón sea sensible a tu palabra, Señor, para que podamos escuchar lo que tú quieres hablarnos hoy. Te ruego, Padre, que uses mi vida, que uses mis palabras, que uses mi mente para la edificación de mis hermanos, Señor. No hay nada personal que yo pueda darles, pero tú, Señor, usándome nada más, puedes, Señor, cambiar sus vidas, nuestras vidas, Señor, las puedes cambiar con una sola revelación, con una sola palabra. Te rogamos la intervención de tu Espíritu Santo, tanto en la casa de mis hermanos, Señor, donde ellos se encuentren, para que puedan aprender. Y aquí, Señor, aquí conmigo, para que pueda enseñar tu palabra, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, te veneramos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con la serie de mensajes que estamos hablando acerca de los tiempos finales, pruebas finales, y estamos en la parte número 6. Estamos analizando Apocalipsis, esta implicación que Apocalipsis 3:10 nos hace acerca de que los tiempos finales pues son tiempos de prueba. Voy a hacer el resumen un poco corto. Y Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba o de la hora del examen, ¿verdad? En griego significa examen, que ha de venir sobre el mundo entero para probar o examinar a los que moran sobre la tierra. Así que Apocalipsis, hablando de los tiempos finales, nos dice que esos tiempos van a ser exámenes finales, que esas pruebas no son más que exámenes. Y pues siempre para avanzar al próximo nivel que nosotros necesitamos, pues se nos pasan los exámenes, ¿verdad? Tenemos exámenes finales. Los tiempos finales van a ser exámenes finales para poder calificar a la siguiente etapa, que es el milenio, o la siguiente etapa para muchos, que será la eternidad con Cristo. Así que, ¿será esto importante para nosotros? Por supuesto que sí. Mire, ¿en qué somos probados? Pues Job 7, 17 y 18 nos dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? O sea, para que pongas tu atención sobre el hombre y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes, en todos los momentos lo examines. Entonces nosotros vemos que siempre estamos siendo probados, estamos siendo examinados. Dios busca, digamos, en nuestro corazón mostrarnos cómo es que nosotros estamos delante de Él, delante de nuestros hermanos, para que podamos mejorar, ¿verdad? El propósito del examen no es hacernos perder, no es acusarnos, no es hacernos sentir mal. El examen es simplemente evaluar cómo estamos y que nosotros nos demos cuenta si necesitamos repasar, ¿verdad? O sea, volver a pasar la lección de la vida, o estamos listos para avanzar, ¿verdad? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos siendo examinados, pero nosotros queremos enfocarnos en este tiempo de prueba que creemos está por venir sobre el mundo. Todos nosotros estamos empezando a experimentar situaciones que nunca antes en la historia se han visto y que pueden ir aumentando, ¿verdad? Que pueden irse poniendo más difíciles conforme vaya pasando el tiempo, pero debemos recordar que solamente están aquí para pasarnos el examen. Entre estos exámenes hemos estado viendo el primer examen, el más importante de todos, que es el examen del amor. Estuvimos hablando acerca de que seremos examinados en nuestro amor por Dios, y ahorita estamos hablando acerca de cómo seremos examinados en la segunda parte, en el segundo mandamiento,
que es amar a nuestro prójimo. Nuestro texto central, por supuesto, para esto es Marcos 12, del 29 al 33. Y aquí nosotros vemos en el verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí viene el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Verso 32, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Así que nosotros vemos que la materia más importante que nosotros debemos aprobar en todo tiempo, pero sobre todo en los tiempos finales, es la materia del amor. La materia del amor a Dios y la materia de amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice, esto es más importante, es más que todos los holocaustos o sacrificios que nosotros pudiéramos hacer por el Señor. Sin embargo, así como el amor es la materia más importante que podemos aprobar, también nosotros vemos en la palabra del Señor que es esa materia en la que todos tenemos el riesgo de perder el examen final del amor. En estos tiempos, mientras más difícil se ponen los tiempos, somos más retados a amar a Dios, a obedecerlo, a adorarlo, ¿verdad? A honrarlo en medio de las circunstancias, pero también se nos hace un poco más difícil amar a nuestro prójimo. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, en los tiempos finales sabemos que Mateo 24 está detallándonos cronológicamente las cosas que van a pasar. En el verso 12 nos dice que ya se ha multiplicado tanto la maldad hasta este punto que es difícil para muchos poder amar. Ahorita que estamos en esta circunstancia que pasamos en este fin de semana, la semana pasada, con la tormenta ETA, yo me pude dar cuenta que muchas personas ya estamos, digamos, en este punto. Me incluyo porque yo también sentí esta clase de pensamientos, ¿verdad? Pensando, bueno, pero si doy mi dinero, si doy mi ropa, a saber si le van a hacer llegar las cosas a la gente. Porque nos hemos enfrentado con situaciones en las que uno da, pero finalmente el beneficio no le llega a las personas, sino que muchas personas se pueden quedar con ese beneficio en el camino y uno se vuelve desconfiado. Y es en ese sentido que dice, por haberse multiplicado la maldad, o sea, como muchas personas han hecho muchas cosas malas en desastres anteriores, entonces ahora a mí me da desconfianza y limito mi amor. ¿Será que doy? ¿Será que no doy? Bueno, uno tiene que tomar la decisión de seguir amando a pesar de la conducta de los demás o dejarlo, ¿verdad? De dejarse atrapar por la desconfianza y decir, no, hay que mire cómo salen. Eso es solo como un ejemplo, pero hay mucha maldad, mucha traición, mucha corrupción, tantas cosas que estamos viendo que uno se vuelve verdaderamente desconfiado y esas ganas de aportar, de dar para las personas se nos van menguando. Pero es el examen que tenemos que recordar que debemos pasarlo. Yo doy gracias a Dios porque en Guatemala en la mayoría de las ocasiones muchas personas somos solidarias, muchas personas sí nos abocamos a darle a la gente, ¿verdad? Cada uno conforme sus fuerzas y el que no puede pues no debe sentirse mal. Pero en Guatemala hay mucha solidaridad. Yo le doy gracias a Dios porque es ese amor que todavía está vivo de los unos para con los otros. Bueno, como dijimos, el examen del amor se divide en dos partes: el amor a Dios, que ya lo vimos, el amor al prójimo. Y en cuanto al amor al prójimo, nosotros estuvimos viendo unos puntos importantes que solamente los quiero repasar y enfatizar una pequeña parte, pero nos basamos en Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Y es como que yo le preguntara al maestro, maestro, ¿cómo puedo ganar el diversificado para pasar a la universidad? ¿O cómo gano los exámenes finales de la universidad y paso a la maestría? O sea, es cómo gano esta etapa para avanzar a la siguiente, y para nosotros es la vida eterna, ¿verdad? Para muchos, para los que califiquen para el milenio, esa es su etapa siguiente, pero los que no califiquen para el milenio están calificando para diferentes posiciones en la vida eterna. Y él le dice, ¿cómo puedo hacer para calificarme para la vida eterna? La verdad es que es un asunto muy importante. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que ya sabes? ¿Verdad? ¿Cómo lees? Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces nosotros vemos la importancia de que el amor al prójimo, o sea, cumplir estos mandamientos de amor a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, son esenciales, porque no solo son los mandamientos más importantes, sino que son los requisitos más importantes para poder calificar a la eternidad. Así que por eso estamos enfatizando en ellos, y por supuesto porque al ser lo más importante es en lo que más vamos a ser probados, ¿verdad? Con respecto a este mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, nosotros nos dimos cuenta que en realidad este es el mandamiento como se dio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso él está hablando con fariseos, está hablando con escribas, ¿verdad? Y él se da cuenta que ellos solamente conocen hasta ese momento, por supuesto, lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento o en la Torá, ¿verdad? En los escritos antiguos. Y a pesar de eso, él lo restablece, pero dice, bueno, estos son los 2 mandamientos que ustedes ya leyeron, que ya se les dio. Son los mandamientos básicos, ¿verdad? Y en base a estos mandamientos se desarrolló algo que en el cristianismo solemos llamar la regla de oro, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voy a leer Mateo 7, versículo 12, donde nosotros vemos este principio de la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y lo deja muy claro. Esta regla de oro está basada en el Antiguo Testamento. Claro que nosotros creemos, vivimos por los principios del Antiguo Testamento, ¿verdad? No guardamos la ley literal porque no somos judíos, somos gentiles, pero sí obtenemos de la palabra del Señor los principios básicos que Él enseñó a su pueblo, porque en eso hay mucha sabiduría. Pero esto es lo básico, y fue lo que se le dio en el Antiguo Testamento, o es la ley y los profetas. Por supuesto que al venir Jesucristo, Él nos elevó el estándar, y lo vamos a ver ahorita. En Lucas 6, versículos 31 al 33, nosotros también vemos que Él refuerza este principio. Solo voy a leer el verso 31 y dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿verdad? Entonces a esto se le llamó la regla de oro, porque eso significa, bueno, yo debo tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Al menos esa es la regla que yo debo mantener en mis relaciones con las demás personas, ¿verdad? Esa es la regla fundamental, y por eso se le llamó la regla de oro. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento, viendo los mandamientos del Señor, nosotros vimos que Jesús elevó el estándar en este mandamiento. Y ahora ya no se nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino se nos manda a amar a nuestro prójimo como Dios ama a nuestro prójimo. Juan 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Aquí yo voy a reformar la ley, voy a actualizar la ley. Dice que os améis unos a otros, eso es lo que ya estaba, pero dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, Jesús modificó el mandamiento, dio un nuevo mandamiento, porque ahora ya no debo amar a mi prójimo como a mí mismo, como la regla de oro, sino que ahora debo amarlo como Dios lo ama, como Jesús lo ama.
Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en este sentido nosotros vemos esa subida, ¿verdad? Para nosotros pensar, bueno, ¿yo cómo puedo amar a mi hermano con el amor de Dios? Estuvimos viendo en la charla anterior cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo con el amor de Dios solamente si nosotros tenemos una relación con Dios. Si nosotros hemos vivido en nuestra vida personal, en nuestra carne, el amor de Dios y lo hemos visto en nuestra vida operando, entonces de la forma en la que hemos sido amados por Dios, de esa forma nosotros podemos amar a los demás. Si nosotros no desarrollamos una relación con Dios, no nos sentimos amados por Dios, va a ser imposible para nosotros poder amar a nuestros hermanos como Dios los ama, porque solo conocemos el amor de Dios que hemos experimentado en carne propia. Así que estoy recuperando estos pensamientos de la enseñanza anterior para recordarnos que, digamos, mientras que nosotros no seamos capaces de cumplir el mandamiento conforme el estándar de Jesús, ¿verdad? Amar a mi prójimo como Dios lo ama. Siempre tengo la sabiduría del paso anterior, del nivel anterior. Por lo menos debo comenzar amando a mi prójimo como a mí mismo. Claro, esto, como dijimos, presenta el problema de que depende de cómo yo me amo a mí, el que yo vaya a amar a mi hermano. Si yo me amo adecuadamente, equilibradamente, objetivamente, voy a amar a mi hermano pues equilibradamente y objetivamente. Pero si yo no me amo a mí mismo, no soy capaz de amar a mi prójimo. Sin embargo, aquí nosotros vemos en esta regla, que antes era la regla de oro del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento solamente se convierte en una regla, yo diría, de bronce o de barro, porque es muy básica. Y lo que nos muestra sí es una cosa: si yo quiero amar a mi prójimo, por lo menos debo empezar con la empatía, ¿verdad? La regla de oro es empatía, es poder ponerme en los zapatos del otro y desde mi perspectiva hacerle a ese prójimo lo que me gustaría que me hicieran a mí. Aquí en Lucas 10, que nosotros leímos ahorita, de los versos 30 al 35, que no vamos a leer, nosotros encontramos la parábola del buen samaritano. Y yo quiero que nosotros entendamos esta empatía que nosotros debemos tener con nuestro prójimo, en el sentido de que nosotros leemos la historia y vemos a ese hombre que fue asaltado, ¿verdad?, por esos ladrones que lo dejaron casi muerto, ¿verdad? Lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Pasó el sacerdote, pasó el levita y ni le hicieron caso, ahí solo lo vieron y siguieron de largo. Pero pasó el samaritano y el samaritano se abocó a él y le dio toda la ayuda que le fue posible. Lo recogió, lo subió al caballo, lo llevó al mesón, lo cuidó toda la noche y cuando se fue todavía dejó pagado al mesonero para que el mesonero lo siguiera atendiendo y dejó dicho que cuando regresara iba a ver cómo seguía. Imagínense, o sea, ese samaritano lo dio todo. Y nosotros podemos ver esta historia pues desde afuera. Ahí está el hombre que fue asaltado, ahí está el buen samaritano. Ay, qué bonito el buen samaritano, ay, pobre, ¿verdad? Aquel el que asaltaron. Pero la empatía significa es ponerme en los zapatos del otro. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran a mí si yo fuera el que se quedó tirado en el camino? ¿Sí? Es ponerme en ese lugar. Sentirme ahí tirado, sangrando, casi muriendo, debilitado, esperando que alguien me dé la mano. ¿Qué me gustaría que otra persona hiciera por mí estando en esa situación? Eso es lo básico, es ponerme en los zapatos de esa persona que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que es conflictiva, que por alguna razón no hace lo que se le pide. O sea, tantas circunstancias que nosotros podemos ver con nuestro prójimo. Pero es poder ponernos en sus zapatos, decir, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría ser tratado? ¿Cómo me gustaría ser ayudado? ¿Cómo me gustaría que pasaran las cosas si yo estuviera en el lugar de esa persona? Te digo, esa no es la perspectiva de Dios, pero es la perspectiva básica con la que debemos comenzar. Si por lo menos comenzamos a ponernos en los zapatos de mi hermano,
yo puedo comenzar en esta regla básica, ¿verdad? Yo ya no le llamaría la regla de oro del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento la regla de oro es amar a mi prójimo como Dios lo ama, ya no amarlo como yo lo quiero amar. Pero es ejercitarnos en esa situación. Digamos, ahorita, como les comentaba, hemos pasado esta tormenta ETA. Aquí en la ciudad es poco lo que nos afectó, o sea, pues aparte de aguantar tanta lluvia, pero las personas que estuvieron soportando las inundaciones, los derrumbes, la pérdida de sus pertenencias, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gustaría a mí que las demás personas hicieran si yo estuviera en esa situación? Es ponerme en esos zapatos. Así que quería enfatizar eso, que yo por lo menos debo empezar dando aquello que a mí me gustaría recibir. En el sentido de nuestras relaciones, establecimos que nuestro prójimo, por supuesto, en base a la parábola del buen samaritano, es aquella persona que tiene misericordia de nosotros, y por la palabra griega nosotros sabemos que prójimo significa próximo. Todas aquellas personas que están cerca de nosotros son nuestro prójimo. Aquellos que están cerca de nosotros y tienen misericordia con nosotros son nuestros prójimos. Y básicamente son personas que están en nuestra familia, personas que son nuestros amigos, hermanos de la iglesia, las personas que nos rodean, ¿verdad? Enfatizando en esas relaciones. Mi prójimo no es uno de China, que a lo mejor le dio el coronavirus, pero yo no sé ni quién es, ¿verdad? No, Dios no me obliga, o el mandamiento no está para aquellas personas con las que yo no tengo ningún contacto. Si yo puedo colaborar con cualquier persona del mundo, debo hacerlo, eso sí, pero el mandamiento es con aquellos que yo tengo cerca, por lo menos. O sea, no es imposible porque yo no tengo ningún prójimo, no hay nadie que tenga misericordia de mí, no, sino que yo tengo muchas personas cerca de mí. Todos tenemos personas cerca de nosotros, a menos de que nos vayamos a vivir a la montaña, no sé, o al desierto, a algún lugar. Que dicho sea de paso, por eso las personas, los ascetistas, ¿verdad?, los que se separaban para vivir una santidad en la que no había nadie más, en realidad esa no es una santidad, no es una vida. Nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios sin las demás personas, pero pues es un paréntesis, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos amar a nuestro prójimo, por lo menos en el primer paso es haciendo por ellos lo que nos gustaría que ellos hicieran por nosotros si nosotros llegáramos a estar en esa situación, ¿verdad? Ahora, esto tiene un sentido positivo y negativo, porque nosotros debemos pensar en esto del lado positivo, ¿verdad? Yo quiero que los demás me hagan a mí en el sentido positivo, porque muchas veces nosotros también aplicamos esta regla de hacerle a los demás lo que nos han hecho a nosotros en el sentido negativo. Si nosotros hemos sufrido mucho, si a nosotros se nos ha tratado mal, se nos ha discriminado, se nos han negado cosas, entonces nosotros podemos tender a decir, bueno, pues entonces yo le voy a hacer lo mismo a los demás. Pero la regla no es en el sentido negativo. Jesús dice, lo que les gustaría a ustedes que los demás hicieran por ustedes, háganlo. No es lo que no les gustaría. Por ejemplo, digamos, si un niño, ¿verdad?, tuvo un padre, un tío, una persona que lo crió y le quería enseñar lo duro que es la vida, lo duro que es trabajar, y lo hizo trabajar desde chiquito, pedir limosna, no sé, arar el campo, lo trató muy mal desde chiquito, para que aprendiera lo difícil que es el trabajo. Ese niño crece, se vuelve un adulto, y ahora que tiene sus propios hijos, o a lo mejor que le toca querer ayudar a otros niños, a otros adolescentes, ¿cómo los va a tratar? ¿Los va a tratar como le hubiera gustado ser tratado? ¿O los va a tratar como en realidad fue tratado? Y por eso es que esta regla, en la regla de oro, es del lado positivo, del lado que nos gustaría. No es en el sentido literal de tratar a los demás como nos han tratado a nosotros. Porque eso sí tenía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos decían ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Yo te doy lo que me diste. Pero no es en ese sentido, es por lo menos hacer lo mejor que a nosotros nos hubiera gustado, ¿verdad? Y esto también no hay que llevarlo al otro extremo, porque nosotros estamos ahorita viviendo en una generación de adultos
que quiere hacer esto, ¿verdad? Que no quiere tratar a sus hijos de la manera equivocada en la que ellos fueron tratados. Y en un sentido esto está bien, ¿verdad? Yo no quiero que mis hijos pasen por lo malo que yo pasé, pero todo en la vida debe tener un equilibrio, ¿verdad? Porque estamos creando una generación donde todo se les ha hecho tan fácil, ¿verdad? No les hemos exigido tanto, se los hemos dado todo, no queremos que sufran como nosotros sufrimos, que les hagan falta las cosas que a nosotros nos hicieron falta. Y entonces nos estamos yendo al otro extremo, y esta generación es de jóvenes que no tienen ese temple, ese valor, esa fuerza para salir adelante, sino que dependen absolutamente de sus padres ya con 20, 30, 40, hasta 60 años, ¿verdad? Están dependiendo de sus padres y no es el objetivo, porque eso tampoco es bueno y eso tampoco es amor. Es llevar los principios de Dios al equilibrio, ¿verdad? No se trata solamente, bueno, no los voy a maltratar como me maltrataron a mí y ahora aquí todo bonito, ay sí, mijito, haga lo que usted se le dé la gana. No, ¿verdad? Hay que encontrar el equilibrio. Por supuesto, algunas cosas yo no los voy a herir, no los voy a ofender, pero sí hay momentos en los que nosotros vamos a necesitar imponer reglas, límites, exigir, motivar a que las cosas se hagan, ¿verdad? Siempre tenemos que ver hacerlo con el amor, que es lo que vamos a examinar. Pero quería hablar acerca de estas cosas en la regla de oro, porque es la parte básica. Amar a mi prójimo como a mí mismo, si es que me amo un poco a mí mismo, si no se me va a dificultar, pero por lo menos poder ponerme en los zapatos del otro y en esa empatía decir, bueno, si yo estuviera en esos zapatos me gustaría que me hicieran tal o cual cosa, ¿verdad? Si yo estuviera en los zapatos de este niño que a lo mejor no tiene sus padres y necesita salir solo adelante en la vida, ¿qué ayuda me gustaría a mí que me hubieran dado si yo fuera ese niño? Bueno, avanzando en este tema, la segunda cosa que nosotros vimos y que lo mencioné, es que la única forma en la que nosotros avanzamos a amar a nuestro prójimo como Dios lo ama es teniendo esta relación con Dios, ¿verdad? Primera de Juan 4:19 nos decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en este mismo capítulo, 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido. O sea, lo primero es que nosotros hayamos conocido, luego que nosotros hayamos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, no para con nosotros, sino en esto se hace perfecto el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y acuérdense que el día del juicio es donde se nos pasa la calificación de los exámenes finales. Para que tengamos confianza en el día del juicio, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que, digamos, ese amor al prójimo como Dios lo ama, significa comportarme con mi prójimo como Dios se ha comportado conmigo. No como mis padres, no como las personas que han tratado conmigo, como ellos me han tratado a mí, así yo voy a tratar a los demás, sino yo quiero tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Claro, para esto necesitamos conocer a Dios, porque a veces tenemos ideas un poco absurdas de Dios. Dios es el que me castiga, Dios es el que hace las cosas malas para mi vida, y mientras estamos en algunos conceptos equivocados con Dios, pues vamos a actuar equivocadamente con nuestro prójimo también. Pero en la medida que nosotros más conocemos a Dios, más nos relacionamos con Él, más vemos su obra en nuestra vida, más vemos ese camino de amor que Él ha caminado al lado de nosotros, entonces nosotros sí tenemos esa capacidad de que así como Él es, así somos nosotros. Así como lo hemos visto en nuestra vida, así como lo podemos ver en la palabra de Dios, porque no experimentamos toda la vida solo en nosotros, gracias a Dios. No nos pasa todo lo malo que puede pasarnos en la vida, no nos pasa a todos. Nos pasan algunas cosas algunas veces. Así que no conocemos a Dios en todas las facetas de manera personal, pero sí podemos ver todas las facetas del amor de Dios en su palabra. Podemos ver su perdón, su misericordia, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha preparado, no solo para esta vida, sino para la eterna. Todos los sacrificios, todo el aguante que Él ha tenido y sigue teniendo con nosotros,
Eso es lo que nosotros vemos hacia nosotros y es lo que Él espera que nosotros le demos a los demás. Así que nosotros solo amamos a los demás en la medida que nosotros hemos sido amados por Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver y creer. Luego, nosotros vimos en Juan 3:16, ¿verdad? El versículo más famoso de la Biblia. Nosotros vimos que ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Como tercer punto. Y es que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Él dio a su Hijo. Así que amar, nosotros dijimos, amar es dar. Y sobre todo, amar es darse. Porque el Padre dio a su Hijo, que era lo más valioso que Él podía dar. Pero en el sentido de Jesucristo, Él no dio otra cosa. Él se dio a sí mismo, dio su propia vida, su propio tiempo, su propia energía, su propio amor, su propia sangre. Él se entregó Él mismo. Y ese es el acto más elevado de amor que nosotros podemos ver e imitar. Pero si nosotros queremos resumir, ¿cómo amo a mi prójimo? Dar, ¿verdad? Dar lo que la persona necesita cuando lo necesita y darse, entregarme a mí, dar mi tiempo, dar mi vida, dar mis habilidades, dar lo que soy capaz de dar mío, ¿verdad? No solo de los recursos que yo tengo. Y en cuarto punto nosotros vimos que es muy importante recordar que amar es no hacer tropezar. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, amar a mi hermano significa no hacer ninguna cosa que haga tropezar a mi hermano, ¿verdad? Ninguna cosa en la que de lo que yo pueda decir, de los gestos que yo le pueda hacer y por supuesto de cualquier acción que yo pueda cometer, que mi hermano viéndome sea llevado a un tropiezo. Por eso Pablo decía, bueno, para mí el ídolo no es nada, ¿verdad? O sea, si a ese ídolo le quieren matar a animales, pues eso a mí no me afecta. Pero si hay un hermano que viéndome comer ese animal que le sacrificaron a los ídolos y viéndome comer eso, él encuentra un tropiezo en mi actitud, entonces yo no lo hago porque para mí sea malo, yo lo hago porque para mi hermano es malo. Yo no lo hago, yo no como lo sacrificado a los ídolos, no porque el ídolo me importe mucho, sino porque mi hermano me importa mucho. Algunas veces nosotros podemos decir, no, yo esto sí lo puedo comer, esto no lo puedo comer, esto lo puedo beber, esto no lo puedo beber. Pero no se trata de si yo puedo, es de que si un hermano viéndome hacer estas cosas no tiene mi conciencia, sino va a tropezar por su propia conciencia. Entonces yo necesito tener cuidado que ninguna de las cosas que yo haga tropezar a mi hermano. Y quería enfatizar estas cosas porque son básicas y no quisiera continuar con el tema sin que recordáramos estos principios anteriores, ¿verdad? Nos extendimos en ellos en la plática anterior y ahora sí vamos a entrar en la esencia del tema, que es examinar. Nos quedamos en 1 de Corintios capítulo 13, que por supuesto todos sabemos que es el capítulo del amor, ¿verdad? Así se llama. Si nosotros queremos saber qué dice Dios acerca del amor, pues siempre pensamos, bueno, 1 de Corintios capítulo 13. Y hablando de estas cosas, nosotros definir el amor en realidad es bastante complicado. Es muy simple poder decir, bueno, el amor es dar, el amor es no hacer tropezar, son cosas simples. Pero el amor es tan completo, es tan complejo poderlo describir, que decir que el 1 Corintios 13 describe todas las facetas del amor no es cierto. Son unos pincelazos que nos permiten ver como por dónde va el amor. Y es como que yo les pudiera decir, miren, soy ciego, ¿verdad? Y por favor, descríbame el atardecer. ¿Qué tantos conceptos, qué tantas palabras podríamos utilizar para describirle a un ciego el atardecer? Y
si encima de todo no lo está viviendo, ¿verdad? O sea, no siente la temperatura, no oye los sonidos, sino que, digamos, está en otra ubicación y lo único que yo tengo es una fotografía para decirle, ay, es que en la fotografía está un atardecer. Puedo usar muchas palabras y aún así esa persona no va a tener el concepto exacto de lo que un atardecer es. Porque para eso hay que vivirlo, hay que verlo, hay que sentirlo, ¿verdad? Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y yo pienso que 1 Corintios 13 es un gran esfuerzo de Pablo de poder darnos esos pincelazos principales de qué es el amor. ¿Qué cosas debemos tomar en cuenta para poder amarnos los unos a nosotros con respecto o en el sentido del amor de Dios, no en el sentido del amor humano? Así que vamos a examinar detalladamente 1 Corintios 13, desde el versículo 4 al versículo 7, de manera principal, ¿verdad? Ya hemos visto que desde 1 Corintios 12, en el último versículo, nosotros vimos que Pablo va a estar hablando del camino más excelente. Y el camino más excelente no es el de los dones, sino que el camino más excelente es el del amor. Y en eso viene el capítulo 13, donde nos describe qué es el amor. Así que vamos a leer en la versión Reina Valera y dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aquí nosotros encontramos 15 conceptos que nos definen el amor. ¿Esto es todo lo que significa amar? No, pero es una muy buena parte. Es un buen pincelazo, una buena parte de ese cuadro, de ese rompecabezas del amor. Aquí tenemos muchísimas partes para tener una idea, por lo menos, que nosotros podamos vivir. Quiero leer estos mismos versos, pero en la Biblia en lenguaje sencillo. Y dice, desde el verso 4, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Aquí nosotros pues encontramos en palabras más actuales, ¿verdad?, lo que amar significa. Pero vamos a desglosar un poquito en el tiempo que nos queda, en este tiempo maravilloso que tenemos de compartir la palabra del Señor. Vamos a analizar algunos de estos 15 conceptos que nos describen qué es el amor. Y para empezar, nosotros vemos aquí que nos dice el amor es, y nos dice el amor no es. O sea, hay cosas que el amor incluye y hay cosas que en el amor no se incluye. Hay cosas que el amor puede hacer y hay cosas que el amor no puede hacer. O sea, amar no significa todo sí, qué lindo, ¿verdad? No, hay cosas en las que el amor también puede decir no, ¿verdad? Hay cosas que para nosotros podemos decir, es que eso es relativo. Pero hay cosas en las que el amor no es relativo. Aquí nos dice todo, ¿verdad? Aquí todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Aquí no hay relativos, aquí es completo, es con todo lo que se pueda, con todo lo que tengamos por dentro en nosotros de la naturaleza de Dios, con todo lo vamos a hacer, ¿verdad? No hay con un poquito, no hay a medias tintas. Entonces son tres partes del amor que nosotros vemos en estos versos: lo que el amor es, lo que el amor es, lo que el amor no es, y todo lo que el amor hace. Esa perfección, esa completa entrega que nosotros hacemos en estas acciones. Como primera parte, nosotros vemos en el versículo 4 que dice: el amor es sufrido. Así dice la versión Reina Valera. Pero también en el verso 7 nos dice que el amor sufre, el amor todo lo sufre.
Entonces en el verso 4, en el verso 7 nosotros vemos el sufrimiento. Sin embargo, en las palabras griegas no es la misma palabra, no significa lo mismo. Por eso la versión, pues la mayoría de las versiones, nosotros no leemos es sufrido, sino dice que es paciente. Porque la palabra griega que se está usando aquí es una palabra que se lee macrotumeo. Y esta palabra lo que significa es, macros viene de largo, ¿verdad? Y tumos, que significa mente. Una mente muy extendida, ¿verdad? Una gran mentalidad, que es lo que nosotros necesitamos para ser pacientes. Entonces, en las definiciones de los diccionarios en griego nos dice que macrotumeo es tener un temperamento paciente, ¿verdad? Es alguien, por ejemplo, que aguanta, que espera con paciencia, que se tarda en responder. Eso es lo que significa esta palabra que dice es sufrido, es paciente. Yo descubrí que aquí dice, en esta versión dice es sufrido, porque esta palabra paciencia viene del latín patientia. Y patí, esa palabra, ese prefijo de patientia en latín significa sufrir, ¿verdad? Patí es sufrir. Entonces, por eso, por el latín se traduce sufrido, pero en realidad es paciente. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que yo debo ser paciente con mi prójimo? Yo me di la libertad de construir una definición un poco extensa en base a todos los elementos, pero cada uno puede ir tomando las partes que Dios le pueda recordar, que le pueda bendecir. Mire, la paciencia es el carácter de una persona que se comporta con calma, serenidad y fortaleza. Esa es esa parte de la paciencia, ¿verdad? Donde una persona está calmada, serena y fuerte al mismo tiempo, ¿verdad? Que permanece. Dice, ¿cuándo debe soportar, sufrir, tolerar, aguantar o resistir? La paciencia implica esas cosas: soportar, sufrir, tolerar, aguantar y resistir. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? No son palabras que nos gusten mucho, no nos gusta sufrir, no nos gusta aguantar, no nos gusta tolerar, no nos gusta resistir. Demanda de nosotros. Pero la paciencia implica estas cosas. Y dice, nosotros pues debemos mantener la calma, la serenidad, la fortaleza ¿verdad? Para poder soportar, sufrir, resistir, perseverar ante personas desagradables, ofensivas o molestas. O sea, la paciencia yo la necesito para los demás, pero no para cualquiera, ¿verdad? Porque la paciencia, una persona que es amable, que es bonito llevarse, que siempre hace cosas agradables, y con esa persona no necesito paciencia. Con quien yo necesito paciencia es con las personas desagradables, con las personas que son ofensivas, con las personas que son molestas, que son difíciles de soportar. O yo necesito la paciencia ante las circunstancias que debo vivir con otras personas, circunstancias como desgracias, dificultades o contratiempos que se prolongan en el tiempo. Esperando, dice, de forma confiada o con una expectativa de que todo va a terminar mejor. O sea, la paciencia tiene esperanza, ¿verdad? Yo espero que las cosas terminen bien. No solo espero, pues no solo me aguanto porque esto nunca va a cambiar. No, yo sé que ahorita las cosas no están bien, pero tengo la esperanza de que van a mejorar. Y ese sentimiento de expectativa o de esperanza está incluido en la paciencia. Y esa esperanza o eso que yo quiero que las cosas terminen mejor, me hace a mí retardar la ira, retardar la tristeza, el llanto, ¿verdad? Retardar la depresión, retardar las represalias que yo quiera tener contra la persona que me está ejercitando la paciencia, o retardando las decisiones precipitadas que yo quiera tomar en base a estas circunstancias o esta persona desagradable que está delante de mí.
Son muchos aspectos que la paciencia incluye. Por eso analizar estas palabras a veces es bonito, porque tan fácil decir, ¿verdad? Ay, es que yo para amar a mi prójimo lo que necesito es ser paciente, ¿verdad? Paciente. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica la paciencia? Así que, digamos, desglosando un poco esta definición, nosotros vemos que la paciencia incluye varias cosas. Número uno, que nosotros para ser pacientes no solamente son cosas que hacemos o tenemos paciencia en determinados momentitos, no, sino que la paciencia implica un carácter constante, un carácter que va madurando, ¿verdad? Un niño no es paciente, ¿verdad? El niño, usted le dice, él tiene hambre y le dice, ahorita le hago su pacha, mijito, tenga paciencia. Un bebé que va a entender de paciencia, ¿verdad? Los niños de 3, 4, 5 años no entienden para nada la paciencia, pero se espera que en la medida que nosotros vamos madurando, en la medida que vamos adquiriendo un carácter, el carácter de Jesucristo, el carácter de nuestro Padre Celestial, nosotros vayamos desarrollando cada vez más la paciencia. Así que la paciencia no solamente es una acción temporal, sino es un carácter, es una actitud permanente ante las circunstancias difíciles, ¿verdad? Y este carácter o esta actitud incluye estas 3 cosas: es mantenerse calmado, sereno y firme, ¿verdad? Con firmeza. Eso significa que la paciencia no es, ay, sí, es que yo te tengo paciencia, pero es que no soporto. O sea, yo voy a esperar a que cambies, pero gritando. No, eso no es paciencia, ¿verdad? La paciencia implica que nosotros mantengamos la calma. Significa que nos mantengamos serenos lo más que podamos. Yo sé que hay circunstancias que definitivamente son difíciles, pero en la medida que nosotros podamos recomponernos o volver a tomar el carácter, pues que nos calmemos, que nos serenemos y que nos mantengamos firmes ante las circunstancias, ¿verdad? Digamos, pues tomando el ejemplo de la tormenta, hay personas que les ha tocado que esperar 2 o 3 días en el techo de su casa para que los lleguen a rescatar. Así que es una situación en la que yo necesito tener paciencia, pero yo puedo esperar 3 días sin paciencia, llorando, gritando, desconsolando, ay, que me va a venir por mí, aquí me va a morir, y llorando 3 días, o con serenidad, con fortaleza, ¿verdad? Sabiendo que las cosas van a terminar bien. Eso es lo que implica en el área del carácter la paciencia. Por otro lado, siempre la paciencia implica soportar. Sí, esta palabra de macrotumeo siempre nos habla de soportar a las circunstancias y de soportar a las personas, ¿verdad? Vimos estas 2 áreas. Yo no solo me estoy refiriendo en el sentido a mi prójimo, sino las circunstancias que debo vivir junto a mi prójimo. Normalmente las circunstancias no nos afectan a nosotros únicamente, sino afectan a nosotros con nuestras personas más cercanas, ¿verdad? Entonces siempre implica soportar, que es sufrir, tolerar, aguantar, resistir o no rendirse. Tolerar, soportar, aguantar, no rendirse con mi prójimo. Y hay personas con las que es difícil, ¿verdad? Hay personas que son más llevaderas que otras y a veces hay situaciones en las que nosotros, no es solo que la persona sea así, sino que es así muy frecuentemente. Y no solo es que es muy frecuentemente, sino que ya llevamos mucho tiempo soportando las mismas situaciones. Pero la paciencia soporta, ¿verdad? La paciencia resiste, persiste, no se da por vencida con la persona, no nos demos por vencidos con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. No nos demos por vencidos. A veces es difícil soportarnos, ¿verdad? Todos tenemos actitudes irritantes muchas veces. Y queremos que las personas tengan paciencia con nosotros, pero nosotros también debemos tener paciencia con los demás, ¿verdad? Con calma, agarrar las cosas con calma y soportar, aguantar, resistir, no darnos por vencido. La tercera parte, que siempre incluye la paciencia, es
que incluye situaciones adversas. O sea, la paciencia no se ejercita con las cosas fáciles de la vida, ¿verdad? Siempre para la paciencia se requiere adversidad. Entonces Pablo no nos está hablando del amor como las cosas maravillosas de la vida, ¿verdad? Como vivir en esta vida es un lecho de rosas. No, él sabe que el amor va a incluir situaciones difíciles. Y esta adversidad nos habla de personas, dijimos, de circunstancias que implican desgracias, molestias, ofensas, dificultades o contratiempos de todo tipo, ¿verdad? Pérdidas, traiciones. Todas estas adversidades van incluidas para formar en nosotros paciencia. Y por último, el cuarto aspecto de la paciencia, que siempre va incluido en la paciencia, es esperar. Siempre el factor tiempo va incluido en la paciencia. Digo, no se requiere tanta paciencia que una persona, pues una vez en la vida haga un mal chiste, ¿verdad? O tenga una actitud desagradable. Eso no es paciencia. El asunto con la paciencia es que se repita muchas veces, ¿verdad? En un tiempo prolongado. Que yo tenga que soportar el mal carácter, las malas actitudes, los malos pensamientos, las malas palabras de una persona, de un prójimo mío, por un tiempo que se prolonga. Eso requiere paciencia, ¿verdad? Un mal día cualquiera lo tiene. Y aguantar un mal día pues no requiere paciencia. La paciencia se requiere en la prolongación del tiempo. Pero yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo es la paciencia de Dios para con nosotros? ¿Cuántos años Dios nos ha soportado a nosotros? ¿Cuántas veces soporta que nosotros sigamos pecando, que sigamos sin renovar nuestra mente, que no nos edifiquemos en su palabra, que no cambiemos? ¿Cuánta paciencia debe tener Dios con nosotros? ¿Por cuántos años, por cuántas cosas Dios tiene paciencia con nosotros? Si nosotros somos sinceros, Dios tiene con nosotros mucha paciencia. Yo le digo al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es esa parte de Dios que está con nosotros todos los días, a todas horas. Yo le digo, gracias Espíritu Santo por tu paciencia, porque a veces nosotros no nos aguantamos a nosotros mismos y aún así el Espíritu Santo nos soporta. Nos tiene paciencia. Así que si ustedes quieren tener un ejemplo de cómo soportar a su prójimo, vean cómo Dios los ha soportado a ustedes, cómo Dios me soporta a mí con todos mis defectos y mis debilidades, con toda la ignorancia, con todas las cosas malas que la vida me ha formado, con todos los malos hábitos que yo tengo. Dios nos tiene paciencia, pero estamos en este camino para mejorar, ¿verdad? Y para ser como Él. Así que Dios espera que nosotros seamos pacientes con nuestro prójimo. Voy a avanzar, y la segunda característica que nosotros tenemos acá es ser benigno. El amor es benigno. Esto significa que el amor es amable o bondadoso, ¿verdad? La versión de la Biblia en lenguaje sencillo dice siempre es amable. Y esto es algo que nosotros podemos entender, es algo que nosotros podemos ejercitar con nuestro prójimo, ser amables. Sin embargo, aquí yo me doy cuenta que nosotros cometemos un pecado le llamo yo de confianza, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de nuestro prójimo, de las personas que están cerca de nosotros, y mientras más próximas a nosotros están estas personas, como nuestro cónyuge, como nuestros hijos, las personas con las que compartimos nuestro espacio vital, nuestro hogar, nuestra casa, mientras más cerca están de nosotros, mientras mejor nos conocen, más nos damos el permiso, ¿verdad? Más tenemos la confianza de ser como nos dé la gana, ¿verdad? No ser siempre amables, no dar siempre las gracias, no decir siempre buenos días, no decir las cosas siempre de la mejor manera. Con las personas con las que convivimos nos damos ese permiso de ser desagradables, de ser maleducados. Pero Dios guarde con el vecino, con el que está afuera, con el que es de la iglesia, con el que no me mira, ay, Dios guarde, ¿verdad? Como dice el dicho, somos candil de la calle y oscuridad de la casa.
a veces podemos estar, digamos, discutiendo por alguna situación. Sí, es que te dije que no sé qué, que no sé cuánto, y pasa un hermanito ahí a la par. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, pero es que y seguimos discutiendo, ¿verdad? O sea, yo tengo esa capacidad de switcharme, le diría yo, de cambiarme, ¿verdad? De una actitud donde estoy discutiendo por una cosa y al mismo tiempo ponerme bien bonito con el hermano. Puedo ser no amable, puedo ser desagradable en las personas a las que les tengo confianza de ser como yo soy, pero sí soy muy amable y educado con los demás. Sin embargo, por supuesto, debemos ser amables y educados con los demás. Eso no hay que cambiarlo. Pero sí debemos mejorar nuestra amabilidad con los que están cerca de nosotros. No debemos dejar la amabilidad para algo que se practique fuera de la casa. No, siempre es bueno, buenos días, ¿cómo estás? Déjalo la silla, te puedo ayudar en algo, siempre con esa amabilidad, con esa benignidad. Y la benignidad es el mejor aspecto, es el aspecto más amable de la bondad, es una de las definiciones de la benignidad, el aspecto más amable de la bondad. Así que una persona benigna es aquella que tiene la inclinación natural de buscar satisfacer las necesidades del otro. O sea, una persona amable es ¿en qué te puedo ayudar? Usted quiere saber cómo amar a su prójimo, pregúntele, hágale esta simple preguntita, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Si necesitas algo, aquí estoy en lo que yo te pueda ayudar. Eso es benignidad. Así que el amor es benigno, es amable. Mire, viene de una palabra en griego que significa, o que es, ¿verdad? La palabra es krestoumai. Y krestos significa placentero. O sea, yo debo ser una persona con la que para mi prójimo sea un placer estar. ¿Cómo se sienten las personas cuando están contigo? ¿Cómo se sienten cuando están conmigo? ¿Es un placer estar en tu presencia? ¿O eres difícil de soportar? Y yo tengo que ser sincera, a veces yo soy difícil de soportar. A veces ni yo me soporto. Pero espero que los demás me soporten, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que queremos que los demás hagan con nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer con ellos. Pero para que entendamos que ser benigno es ser alguien placentero, alguien con quien produce placer estar, alguien virtuoso, ¿verdad? Alguien que es gentil, en contraste con una persona que es dura, que es ruda, que es brusca, que es amargada, sino que es una persona con una actitud amable, bien intencionada y carente de severidad, ¿verdad? Es esa persona que tiene esa sonrisa en el labio y dice, ¿cómo está, hermano? Buenos días, Dios le bendiga, ¿verdad? No, buenos días. Paso, ¿verdad? Esa severidad, eso ser brusco. No, el amor es benigno, es placentero, es amable, es gentil. Hoy hablaba con un amigo que está separado de su esposa y le decía, ¿verdad? En Apocalipsis nos dice, a nosotros nos exhorta. Dice, tengo contra ti una pequeña cosa, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Pero dice, para volver a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, dice, haciendo las primeras cosas. Y cuando nosotros entramos en una relación con una persona, ¿verdad? Normalmente esas primeras cosas, ese primer romance que se vive, ¿verdad? Todos lo hacemos con la mejor actitud posible. Normalmente damos lo mejor de nosotros cuando estamos en esa fase de conquista, de romance inicial. Así que Dios espera que nosotros no hagamos esas cosas solo al principio de la relación con los demás, ¿verdad? Con el bebecito, ay, mi vida, tan bonito, tan lindo, porque es un bebecito y cuando ya está más grande, ¡patojo! No. Nosotros debemos mantener la benignidad, la amabilidad. Y les recuerdo que estos dos frutos de los que estas dos palabras, tanto la paciencia como la benignidad, son frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros los vemos en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad. Así que estamos hablando de ejercitar ese fruto del Espíritu Santo con nuestro prójimo. Voy a avanzar. Dice aquí
como tercer punto, dice que el amor no tiene envidia. Dice, y esta palabra envidia, ¿verdad? O no es envidioso, como dicen algunas versiones, viene de la palabra griega celo o celó, ¿verdad? Que por supuesto de ahí viene la palabra castellana que es celo. Y de ese celo es en ese sentido de yo estoy celoso de lo que otra persona tiene. Yo siento envidia de lo que otras personas tienen. Yo, en este sentido, en el amor a mi prójimo, no debo desear o envidiar lo que mi prójimo tiene. Recuérdense que Jesús nos dijo, esto es la ley y los profetas. Entonces, los mandamientos del amor al prójimo es: no desearás la mujer de tu prójimo, no robarás, o sea, no querrás obtener a la fuerza los bienes de tu prójimo. Cuando yo quiero y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para tener lo que mi prójimo tiene, quitándoselo, arrebatándoselo, simplemente con ese deseo de desear lo que esa persona tiene, no estoy amando a mi prójimo, ¿verdad? Yo debo estar feliz, agradecido, contento de que mi prójimo sea tan bendecido con las cosas que Dios le ha permitido tener, ¿verdad? Si le va bien en la vida, pues gracias a Dios, pero no voy a vivir en la envidia. No debemos ser como Caín, pues es el primer ejemplo de envidia o de celos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dice que no debemos ser como Caín, que sintió envidia de que la ofrenda de Abel fue la que se aceptó y la ofrenda de él no se aceptó. Él quiso tener esa aceptación, pero pues no cumplió con los requisitos. Sin embargo, él quería esa aceptación, ¿verdad? Así que nosotros en esa parte del amor al prójimo debemos no desear lo que nuestro prójimo tiene, ¿verdad? Dar gracias porque él lo tiene. Si nosotros podemos luchar, o sea, ver lo bonito que es que él lo tenga, y otra cosa es que yo desee también tenerlo, pero no con un sentido envidioso, ¿verdad? No con ese celo. Ay, deseando que en lugar de que él lo tenga yo. No, qué bueno que él lo tenga, yo también deseo tenerlo. Señor, cuando sea tu tiempo, cuando sea tu manera, yo quisiera tener esto, ¿verdad? Con gratitud, pero no con envidia. Luego nosotros encontramos la otra palabra que dice no es jactancioso. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice no se cree más que nadie. No se cree más que los demás, ¿verdad? No se cree la última Coca-Cola en el desierto. Y es que qué difícil es tratar con una persona que es así, ¿verdad? Que se la lleva de muy, decimos nosotros en buen chapín, ¿verdad? Es esa persona, es ese fanfarrón que solo vive hablando grandezas, de las grandes cosas, de las grandes propiedades que tiene, de los grandes éxitos que ha tenido en la vida. Y es que yo por aquí, es que yo por allá, ¿verdad? Por eso va unida con la siguiente palabra que es no se envanece. Y envanecerse significa que no se infla, ¿verdad? Como el poporopo, un granito así chiquito, pero donde se infla es un grano más grande. Envanecerse significa eso, inflarse, estar hinchado. Ay, yo por aquí, yo por allá, solo yo. No debo ser así, porque el amor no está enfocado en sí mismo, ¿verdad? El amor se considera a sí mismo, pero también considera al otro. Este orgulloso, este jactancioso, este que se envanece, ¿en quién está centrado? En él. ¿Y usted cree que una persona que está centrada en sí misma hace que el que esté a la par de él se sienta amado? ¿Verdad? Aquí solo importa lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo decido, las órdenes que yo quiero dar. El rumbo que yo quiero para esta casa es el que yo quiero. Ese es el jactancioso, ¿verdad? Aquí solo yo sé cómo se van a hacer las cosas. Todas las cosas que yo digo siempre salen bien. O sea, siempre tratando de menospreciar al otro. Siempre que yo estoy levantándome, en realidad lo que ocasiona es que el que está a la par se sienta más bajo que yo. Y por eso no es la mejor forma de expresar el amor, ¿verdad? El amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, ¿qué hace? ¿Verdad? Levanta al otro. No se levanta a sí mismo, sino levanta al otro, halaga al otro, felicita al otro, toma en cuenta las necesidades y los deseos, la visión, el potencial de los demás. No solamente es su propio porrista, ¿verdad? Es que yo aquí, es que yo allá, ay, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿verdad? No.
Si yo quiero amar a los demás, debo considerar a los demás. Debo dejar de estar hablando tanto de mí, de mis grandes cualidades y mis grandes hazañas y mis grandes pertenencias, y hablar de los demás, celebrar a los demás, ¿verdad? Preguntar por los demás, dejar de estar enfocado en nosotros y hablar de los demás. Así que hablamos de estas otras dos palabras: no tiene envidia o no es celoso, ¿verdad? No es jactancioso, no se envanece. Luego nos dice aquí, no hace nada indebido. Y en este sentido no es solamente algo indebido en el sentido de algo morboso, de algo malo, ¿verdad? Que por supuesto que el amor no hace nada que no sea moralmente correcto. Por eso en 1 Juan dice que el que ama a su prójimo anda en la luz, ¿verdad? Solo hacemos cosas que haríamos a la luz de Dios, a la luz de las demás personas, no cosas que haríamos en lo oscuro, en lo secreto. No es solamente en ese sentido de no hacer las cosas indebidas, pero en realidad el sentido de no hacer lo indebido es no ser grosero, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es benigno, pero no es grosero, es lo contrario. Yo quiero seguir siendo amable, pero no grosero, no hablar con rudeza, con groseramente, con bajeza, con palabras hirientes. Y siempre que estoy aquí el tiempo me come, pero quiero avanzar un poquito rápido, solo le ruego unos minutos de paciencia. Hermano, hermana, no hagamos cosas indebidas, no digamos cosas indebidas, luchemos en la medida de nuestras posibilidades, ser amable con todos, pero sobre todo con los de nuestra casa. No digamos palabras indebidas, no tengamos actitudes groseras, palabras hirientes. Vos no servís, es que siempre es lo mismo con vos, es que sos un tonto, sos una no sé qué, no. Sos un fracasado, vos nunca conseguís hacer las cosas diciendo esas palabras que parten el corazón, que rompen la voluntad, que denigran a la persona. Hermano, el amor al prójimo no incluye eso. Así que no hace nada indebido, no hace cosas rudas con su pareja, ¿verdad? Por supuesto que no lo golpea, no lo golpea no solo con sus manos, sino también con sus palabras, ¿verdad? Tiene cuidado. Número 7 dice, no busca lo suyo. Y la versión en lenguaje sencillo dice, no es egoísta, ¿verdad? No está pensando solamente en él mismo, sino que está buscando el interés del otro. No busca solo complacerse a sí mismo, no busca solo su propio interés. Es que yo me casé porque yo esperaba tal cosa, o yo quería que mis hijos me hicieran tal cosa, quería que cuando yo tuviera mis hijos, ¿verdad?, ellos fueran de tal cosa, pero estoy pensando en mí, que era lo que yo quería cuando estuviera casada, que era lo que yo quería cuando tuviera hijos, lo que yo espero de mis amigos, lo que yo estoy buscando lo mío, aunque suene muy bonito, ¿verdad? Pero en realidad nosotros debemos buscar lo de los demás. Está bien, nosotros debemos ser responsables, lo vamos a ver, debemos amarnos a nosotros mismos, sí. Nosotros sí importamos, pero también importa el otro, ¿verdad? Número 8 dice, no se irrita, no se enoja por cualquier cosa, ¿verdad? En esta palabra, en el griego, lo que significa es no se le saca filo fácilmente, ¿verdad? O sea, no choca, no se irrita. Esa irritación de estarle sacando filo, ¿verdad? No se deja provocar tan fácilmente, porque si yo pues le saco filo, yo me dejo que me saquen filo, ¿qué es lo que hago? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace un cuchillo con mucho filo? Pues hiere. Entonces yo no me dejo irritar para no herir a las demás personas, no herir a mi prójimo, ¿verdad? No permanezco en desacuerdo con esa persona porque no, es que tú decís, lo que pasa es que yo quiero y estamos en ese desacuerdo. Es como esos dos cuchillos, ¿verdad? Como dice Proverbios, no me recuerdo dónde dice, que dice hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Hierro con hierro se sacan filo. Dos personas en desacuerdo discutiendo todo el tiempo, ¡pum!, como dos cuchillitos, ¿verdad? Sacándose filo. Entonces no debemos provocarnos en ese sentido. Con nuestros cercanos, ¿verdad? No estar en esa irritación todo el tiempo, estar no solo que nos estén sacando filo, que seamos muy susceptibles a que nos saquen las chispas, pero tampoco estar provocando que el otro se irrite, que el otro saque chispas con nosotros. Número 9, aquí dice no guarda rencor,
¿verdad? La versión dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y aquí podríamos hablar muchísimas cosas acerca del perdón, pero no es una prédica del perdón. Pero si yo quiero caminar en amor con mi prójimo, no debo vivir recordando las cosas malas que me ha hecho. Dijimos que la paciencia o este amor se ejercita con personas que son difíciles, o sea, que nos han hecho muchas cosas a lo mejor en la vida. Y hay temporadas en las que a veces como que no es solamente lo que se hace, sino lo tupidito, ¿verdad? O sea, nos ofendemos muy frecuentemente, nos podríamos estar ofendiendo muy frecuentemente, nos podrían estar haciendo cosas. Y ese es en ese ejercicio de perdonar y perdonar y perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi prójimo?, le dijeron a Jesús. ¿Hasta 70? ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenísima gente! 70 veces perdonar a mi prójimo. Jesús, ¿qué le dijo? Bien te digo, 70 veces 7. O sea, infinitamente. No guardar rencor. No guardar rencor, constantemente perdonar a mi prójimo. Como punto número 10 dice, no se goza de la injusticia. Y esto significa que yo no debo alegrarme de que le pasen cosas malas a mi prójimo, ¿verdad? Me alegro que te haya pasado esto, es que no haces caso. Yo te digo las cosas y por eso te pasan las cosas malas, ¿verdad? Como que yo me alegro de que te haya pasado porque solo así vas a aprender. No, yo debo lamentar que deba aprender las situaciones de la vida por el lado duro, pero no alegrarme de que le pasen las cosas malas a mis prójimos, ¿verdad? A las personas cercanas. Dice, no se goza de la injusticia, eso también dice, no aplaude a los malvados, ¿verdad? A los que son injustos, sino que se goza de la verdad. No solo de hablar la verdad, de que se digan las cosas en la sinceridad, en la verdad, sino que también aplaude a los que son honestos, ¿verdad? No es como andarle sobando la leva, decimos nosotros en buen chapín, ¿verdad? A un político que lo último que hace es decir la verdad. Pero como yo quiero el favor de esa persona, pues ahí le ando sobando la leva, ¿verdad? O sea, dándole por su lado, hablándole cositas bonitas, aplaudiendo las cosas que hace, como para ganar su favor. Dice, no se goza. No se goza de la injusticia, de las cosas malas que las personas hacen, pero se goza de la verdad, ¿verdad? Pero sí debe aplaudir las cosas buenas de las personas. Como últimos 3 puntos, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Aquí en el sufrir, nosotros hablamos en la paciencia, ¿verdad? Que ahí dice sufrir, pero este sí es el verdadero significado de sufrir, de aguantar. Esto viene de una palabra que en griego se dice estego. Y estego es una palabra de la que también viene la palabra columna, ¿verdad? Es una persona que soporta, que aguanta al otro. Es aquella persona que es una columna para los demás en su casa. No solo es aguantarlos en el sentido negativo de aguantarle las cosas malas, no, es que los soporta, es que esas personas pueden apoyarse sobre ti, ¿verdad? Tú eres esa columna que puede sostener su vida en los momentos difíciles, que las personas pueden contar contigo, pueden contar con tu soporte, con tu ayuda, con tu permanencia, porque una columna que se mueve de un lado para otro, ¿cómo sostiene la casa, verdad? Es una columna que permanece, que da apoyo a la casa en todo tiempo. Eso es lo que significa esta palabra, todo lo sufre, todo lo soporta, se convierte en una columna para los demás. Ahora, todo lo cree, eso no significa que deba ser una persona que sea ingenua, ¿verdad? Que crea hasta las tonterías, no significa eso. Significa que cree que las cosas pueden mejorar, ¿verdad? Que cree en Dios, que cree en el poder de Dios, que cree que tiene esperanza hacia el futuro, ¿verdad? Por eso todo lo espera, todo lo soporta. Y estas 4 palabras van juntas, ¿verdad? No las podemos separar, pero están en el mismo verso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es esa persona que no se entrega a pensar de que las situaciones ya no tienen solución, ¿verdad? No, es que esto nunca se va a arreglar. Toda la vida es lo mismo con vos. No. Es una persona que dice, bueno, en realidad no aplaudo lo que haces, pero tengo la confianza de que un día Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Tiene esa esperanza, aguanta esa persona, aguanta esa situación.
Así que, hermanos, en estas 15 expresiones que nosotros podemos encontrar en el libro de 1 Corintios, nosotros podemos encontrar tantas cosas. ¿Cuánto podríamos hablar de cada una de estas palabras? Pero yo quería repasarlas un poquito y sobre todo decirles, hermanos, el amor no es algo que nosotros solo ejercemos con los demás, ¿verdad? Con los que nos caen bien, con los que no nos ven todos los días, con esas personas que no son tan importantes para nosotros. El amor es algo que nosotros debemos seguir ejercitando con los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Así que yo espero, hermanos, que el Señor nos siga motivando a través de estas pláticas, ¿verdad? Que nos siga motivando a no conformarnos, a tratar a los demás como se nos dé la gana, como nosotros creamos o como se pueda. No, hermano, que busquemos al Señor para seguirlos amando como Dios los ama. Así que espero que el Señor use esta palabra y los ayude, ¿verdad? Nos ayude a todos a mejorar. En el nombre de Jesús. Amén.